Bueno, hola, ¿qué tal? El procedimiento que vamos a seguir hoy es el mismo que el de la vez anterior, solo que esta vez podrás dar rienda a tu libre imaginación. Las primeras 10 narraciones que existen fueron excelentes, pero limitó mucho a los hechos de la vida diaria. Ahora me gustaría ver qué puedes hacer cuando dejas de lado las realidades comunes y dejas a tu imaginación como una completa libertad. Como los mitos, los cuentos de hadas, muchas de las cosas así. Entonces esta vez quiero que tu mente divague, que tu mente vuele, que te imagines que estás haciendo un cuento de hadas. Esta vez tú vas a conformar un cuento, ¿sí? Algo irreal. Algo irreal. La vez pasada nos basamos en las cosas reales, cosas de la vida que suceden a veces. En esta vez quiero que tú te imagines fuera de lo real. ¿Estamos? Entonces te voy a pasar la primera lámina. Correcto. ¿Qué es esto que necesito? Listo. Érase una vez un paisaje en donde existían muchas hadas, en donde los bosques eran mágicos y existían dragones en donde se escondían atrás de las cascadas, en donde se alimentaban de animales. Era un bosque encantado. Todo brillaba y por las noches las luces y luciérnagas se encendían por todos lados. Una persona que llegaba se admiraba totalmente de tanta belleza, pero al mismo tiempo se espantaba por ver animales extraños y dragones y hadas, cosas que no existen en este mundo. Así que por más que ellos querían quedarse en ese paraíso, no podían porque podían ser devorados. Entonces toda esa belleza de ese paisaje se quedaba siempre intacto y nadie podía dañarlo porque del miedo o terror de perder la vida se alejaba. Simplemente disfrutaban el paisaje y se iban de ese sitio. Correcto. Observemos la segunda lámina. Era una vez una mujer que estaba admirada por su belleza y estaba obsesionada por ser tan hermosa y no se daba cuenta que cada vez que ella se maquillaba o se arreglaba estaba haciéndose totalmente arrugada, vieja, ojerosa. Ella cada que se veía en el espejo se reflejaba una imagen y atrás del rostro de ella se reflejaba su verdadera imagen. Una imagen arrugada, fea, pero ella estaba totalmente cegada a la belleza, que no se daba cuenta todo el horror que se estaba formando. Una vez que ella se obsesionó demasiado, detrás del espejo salió su propio rostro y trataba de seguirle por todos los lugares que ella iba. Ella giraba a un lado y encontraba ese feo rostro al lado de ella. Giraba a otro lado y encontraba ese feo rostro atrás de ella.
ella se dio un susto terrible por ese rostro que podría ser el de ella con el tiempo y trató de dejar la belleza a un lado y sentir más su espíritu y tratar de ser otra persona. Con el tiempo fue cambiando y con todo lo bello que ella había hecho por ella misma, no física sino espiritualmente, se sentía más joven y mucho más bella que cuando ella solo pasaba viéndose en el espejo y pintándose. Correcto. Observemos la tercera lámina. Era un hombre lujurioso que encontró a una mujer en la calle y la secuestró. La tenía encerrada en su casa, amarrada, y no le daba de comer. Abusaba constantemente de ella hasta que llegó un día en que tanto abuso que le hizo la mujer no resistió. De repente la mujer, con sus últimos esfuerzos, lo aruñó, lo rasguñó y de un suspiro murió. El hombre, que estaba tan lastimado y agredido por la mujer, solo se dio vuelta, se vio el rostro y no se reconoció. De ahí el hombre se sintió tan frustrado porque no tenía a la mujer para seguirla maltratando. Ese hombre se sintió tan mal que él mismo acabó con su propia vida porque nunca se acordó de ni comer ni de tomar nada. Así que poco a poco fue destruyendo y se fue muriendo. Correcto. Observemos lo siguiente. Había un hombre que totalmente vivía en la oscuridad. Él solo vivía en las partes oscuras y tenebrosas. Era un hombre tan inseguro, pero tan inseguro, que él no salía a la luz. Un día se acercó a una ventana y en la claridad de la luna vio un poquito la claridad y se dio cuenta de lo que mucho estaba perdiendo. Enseguida miró al cielo y observó muchas estrellas, unas bien luminosas y otras opacas. Él, como vivía totalmente en la oscuridad, pensó que esas eran unas luciérnagas o bichos que se prendían y se apagaban, se prendían y se apagaban. Y en la cima donde él se encontraba, trató de agarrar a uno. Pero como él estaba cegado por la oscuridad, no se dio cuenta de la altura y al momento que él se lanza a coger esa estrella, se cae de un precipicio.
se lanza y que está empezando a caer. Grita y grita pidiendo auxilio, pero como siempre se encontró en la oscuridad y tan solo, nadie fue a ayudarlo. Al último cayó, se golpeó y murió. Y nunca tuvo la oportunidad de salir totalmente a la luz y disfrutar de esa vida que le esperaba. Cerramos la siguiente lámina. Era un hombre muy solo y viejo, que vagaba por las tierras y por las calles y cementerios. Andaba de cementerio en cementerio, caminando y caminando y caminando y caminando. Él veía los espíritus de los muertos, conversaba con ellos. Él estaba totalmente ido de la realidad. Para él solo existían los fantasmas y los muertos. Él conversaba con ellos, se reía con ellos y convivía con ellos, pero nunca se daba cuenta que ese mundo nunca existía. Él perdió a su mujer y ese vacío que tenía trató de llenar solo andando por las tumbas. Él caminaba y caminaba por las tumbas, hasta que un día encontró la propia tumba de su mujer. Se puso frente de ella y la llamó, pero sin darse cuenta, su mujer nunca salió de ahí como los demás espíritus que él llamaba y compartía. Así que él se acostó, se templó entre la tumba de su mujer y quedó ahí hasta siempre. Con el tiempo, cada persona que pasa por ahí ve al hombre acostado en una tumba y todo el mundo susurra y tiene miedo por esa. Procediendo con la interpretación del TAT, con la interpretación, vamos a realizar el análisis formal durante la actitud, la actitud del paciente durante la función de este TAT. El tiempo de reacción que se tuvo la paciente fue una reacción inmediata, entendió brevemente cuál era lo que tenía que hacer, comprendió la consigna a la cual se le explicó, tuvo un excelente grado de cooperación, asimismo tuvo una percepción de cada imagen, pero fue hasta la lámina 3 cuando se decidió a desenvolverse y a empezar a contar cuentos, porque más antes solo estaba haciendo hacía una especie de descripción de la lámina. La construcción de las historias fueron coherentes, no hubo muchos detalles. Las primeras 10 láminas hubo realismo, estilos, frases, un lenguaje normal, una extensión normal. Hablando de los héroes, el héroe principal fue en algunas láminas donde ella se pudo dar cuenta de que tenía un héroe, pero en otras láminas no hubo un héroe principal, pero se puede dar cuenta que ella se puede
poner como una especie de héroe. Necesidades inconscientes del héroe, los conceptos, todo. Vamos en la lámina número uno. La lámina uno dice, trató de describir que el niño eh, trató de escribir un cuento en el cual se demoraba. Se piensa que todo niño necesita un héroe y crea su propia historia. Entonces depende que el niño es su propio héroe, salva a la persona que está en peligro, el niño salva a las personas que están en peligro, se siente feliz. Asimismo, en la lámina 2 se puede ver que lo que nos dice que una joven vivía en un sitio lejano, en un sitio muy lejano. El héroe, lo que me pude dar cuenta, en el análisis, haciendo la interpretación de lo que me dijo la paciente, es que puedo darme cuenta que el contenido de la narración se analiza la sucesión de hechos, y en este caso no es la fuerza del héroe la que emana, sino las fuerzas del medio, porque en muchas de las láminas ella no nombra a un héroe, la paciente no nombra a un héroe, entonces por lo tanto más emana lo que es la fuerza del medio, la fuerza ambiental, a la cual le denominamos presión. Eh, Nos podemos dar cuenta que muchas de las historias, la mayoría de las historias, no tienen más de un héroe, por lo que en las que sí hubo un héroe fueron varias historias donde nos dieron criterios numerados que precisan que la intérprete estuvo preparada para enfrentar ciertas complicaciones. No puede decirse que hubo una identificación del sujeto con los personajes, porque las narraciones cambiaron en el transcurso de de cada una de las láminas. Todas las láminas no dijeron lo mismo, cada uno tuvo su desenlace diferente. Entonces yo me pude dar cuenta me pude dar cuenta de que en cada una de las láminas hubo un diferente desenlace, pero que tenía coherencia con lo que iniciaba la paciente. Las fuerzas ambientales, como decía, en las fuerzas ambientales, la examinada detalló detalles con la naturaleza, el campo, situaciones especialmente humanas a las que se enfrentan los seres, pero en este caso, como digo, no se presentaba tanto un desenlace del héroe, no hubo mucho desenlace. En cuanto a los intereses y sentimientos que pudo reflejar, es que se trataron por separados, cada una de las cosas a las que asumía la paciente detallaban diferentes tipos de caracterización. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta en láminas, como en la lámina número 4, que dice: la mujer trata de complacer a su esposo, pero él le da la espalda. Ella quiere que esté ahí, pero dice que tal vez discutieron y que eso puede ser porque él no quiere estar con ella más. Entonces, ella está más o menos, lo que me puedo dar cuenta es que está enfrentando una situación real, tal vez de familia, situaciones o momentáneas que llegaron en un determinado momento, y esto lo percibe la paciente. Asimismo, en láminas había situaciones gratas o temibles de enfrentar, que puede que estén asociadas al desenvolvimiento de la paciente. En otros tipos de láminas nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en la lámina número 16 dice: había una mujer la cual nació con una deformidad, pero su cuerpo
era esbelto, alto, era una mujer que trataba de encontrarse a sí misma. Ahí no hay mucha coherencia, muy poca coherencia con lo que está diciendo, porque dice que la mujer tenía una deformidad, pero al mismo tiempo dice que es una mujer esbelta y alta. Entonces, como que no tiene mucha coherencia eh, de lo que está, de lo que está diciendo. El tiempo de reacción, la duración total, la extensión de las historias fueron normales. Esos son, como se puede decir, los aspectos cuantitativos. En los aspectos cualitativos, la coincidencia de las láminas o la comprensión del significado fue clara. La producción fue rigurosa y contó con normas fijadas en valores cuantitativos. Se estableció magnitudes cuantitativas para cada lámina. Los tiempos de reacción y de duración total de cada uno de los relatos o la longitud de las historias fueron más o menos iguales. Asimismo, los temas fueron de mayor a media frecuencia en cada lámina. Las normas cuantitativas, en las normas cuantitativas el tiempo real en minutos, más o menos un tiempo oscilaba entre 3.5 y 4 minutos. El número total de palabras para la paciente, según se dice que es de 300 palabras, pero más o menos lo que yo pude darme cuenta es que estaban entre unas 200 palabras, dependiendo de 3.5 a 4 minutos. Los temas, la historia, el argumento de cada una de las láminas fueron espontáneas, originales, no fueron forzadas ni vulgares, muestran a un sujeto productivo, rico en la ideación. Asimismo, habían láminas donde había poca ideación, fue monótona. En las primeras 10 láminas los argumentos realistas señalaban una personalidad madura. En los siguientes 10 láminas, cuando ya le pude decir que se expanda su imaginación, vimos que había, por ejemplo, en la lámina número 11, crea un tipo de magia, hechizos, porque nos dice que es un paisaje donde existían hadas, bosques encantados, mágicos. Entonces la mente empezó a volar. Un tono emocional general, en partes pesimistas, en partes depresivos. Reconoce un lado sensible. La estructura de la historia en la mayoría de los relatos fue buena, en otros fue asimismo mala. El desenlace traslució muy bien, se pudo diferenciar una adaptación buena del sujeto. Hubo casos donde el héroe fracasa, secuencias dinámicas donde capta el sentido de cada una de las frecuencias. Un lenguaje que se vio un lenguaje normal, una verbalización normal, no hubo modismos ni neologismos. En algunas láminas, como por ejemplo las 3 primeras láminas, se pudo ver que hubo pobreza de comunicación. Puede ser que no haya entendido muy bien la
una consigna al principio, porque a partir de la lámina número 3, número 4, como lo dije anteriormente, la paciente empezó a desarrollar el estilo de formar un cuento. Tal vez no hubo un suficiente rapport, no hubo un suficiente rapport. Ahora, los aspectos que se pudo notar es que la paciente lo hizo de una manera adecuada, estuvo atenta a cada una de las láminas, cuando tenía que hablar lo hizo, cuando tenía que pausar lo pausó, y no, me pude dar cuenta que estaba bien centrada, no hubo nerviosismo, no estuvo ansiosa la paciente, no hubo una ansia, lo hizo de una manera factible. Para lo que es el diagnóstico de esto, vamos a tratar de hacer un informe del estilo de vida de la paciente, en sus aspectos vivenciales, caracterológicos o dramáticos. Eh, nos podemos dar cuenta que en el área familiar, la paciente denota que existe un buen desenvolvimiento en el área familiar, ya que muchas de las láminas indican que el marido quiere lo mejor para la familia, quiere salir adelante con la familia, por lo que se determina que sí existen relaciones de personalidad actual entre la familia o la personalidad infantil, y que el escenario familiar fue muy apto para este tipo de, de cosas. En cuanto en cuanto a lo que es el área del matrimonio, de amor, así mismo como en el de la familia, podemos denotar que la paciente, mediante la caracterización de cada una de las láminas, mediante lo que pudo exponer, se puede ver que no tiene muchos problemas en cuanto al aspecto matrimonio, en cuanto al aspecto amor, porque en la mayoría de las láminas salía triunfante la relación. Hubo en unas pocas láminas donde se puede ver que la mujer resulta sola, pero en la mayoría de las láminas que pudo ella desenvolverse, se ve que al final la relación triunfa. Lo que más podemos ver es que existe en la área de relación social, puede que exista un tipo de inseguridad por parte de la paciente, ya que en varias de las láminas asimismo habla sobre una mujer solitaria, sobre tipo de pérdidas, algo de soledad, algo de conductas que son muy discretas. Eh, Podemos ver que el papel del héroe fue un papel pasivo. No existe consecuencias de conducta antisocial. Eh, Ansiedad, tal vez en en alguna lámina se pudo ver. Por lo general estuvo muy buena la interpretación, los desenlaces tuvieron la forma con la que iniciaba el cuento. Entonces, alguna cosa de tal vez inseguridad fue lo que más se pudo captar en la paciente, por una otra lámina donde ella pronuncia a una mujer solitaria. Eso es en cuanto a lo que yo puedo decir de la aplicación de este test, sin antes dar consideración,
sin antes poner a consideración de todos que no podemos nosotros, como dice en el texto, no podemos nosotros realizar un excelente, un excelente diagnóstico o una excelente interpretación por cuanto nosotros no estamos, todavía es nuestro primer, es nuestro primer test. Como dice aquí mismo en una parte que yo estaba leyendo, decía que nosotros para poder llegar a tener esa buena interpretación de cada uno de los test con los pacientes deberíamos tener por lo menos ya haber hecho unas 50 veces o unas 50 láminas, más o menos yo leía. Entonces, yo pienso eh, lo que nosotros estamos haciendo es muy bueno porque sería una experiencia que va a ir sumando al conjunto de experiencias que nosotros vamos a tener para la observación o en la entrevista y la aplicación de los test a los pacientes de todo tipo, ya que de realizar el examen profundo con conocimientos de psicoanálisis y cierta práctica, nosotros podríamos llegar a cumplir con éxito cada uno de los requerimientos que necesitamos para este test. Es todo cuanto puedo decir, más o menos lo que uno puede entender en cuanto a la realización del test de apercepción temática. Muchas gracias.